Hace poco más de una hora han localizado sin vida a los dos ocupantes del avión ultraligero que había desaparecido y era encontrado ayer sumergido en el río Duero en Villamarciel, en la provincia de Valladolid. Esta mañana los buzos de la Guardia Civil reanudaban la búsqueda y sacaban del agua el cuerpo de Beatriz, y es probable que a esta hora estén recuperando el de Guillermo, si no lo han hecho ya. Esos dos ocupantes, los dos pilotos experimentados que habían volado en otras ocasiones. Se investiga qué pudo ocurrir. De momento lo que sabemos es que se ha encontrado un cable que atraviesa el río, un cable roto, y se trabaja con la hipótesis de que la aeronave chocara y cayera al agua. Hola, ¿qué tal? Un trágico desenlace en este accidente del que les vamos a dar enseguida más detalles. Nuestros compañeros están justo en el punto donde se han llevado a cabo todas esas labores de rescate y enseguida conectaremos con ellos. Hablaremos también de la reunión que esta mañana mantienen la ministra de Sanidad y las comunidades autónomas. Juntas evalúan un nuevo calendario vacunal. También un estudio que analiza el impacto que va a tener el COVID en el cáncer debido a los retrasos en el diagnóstico de tumores. Desde Castilla y León, por cierto, el consejero Alejandro Vázquez lamentaba que no se fuera a tratar en ese encuentro el problema de la falta de médicos. Y pendientes también de lo que resuelva el Tribunal Constitucional si frena la petición del Partido Popular para parar la tramitación parlamentaria de la reforma impulsada por el Gobierno para renovar a los magistrados de ese tribunal con mandato caducado. Y en el tiempo del análisis, bueno, pues vamos a hablar de comercio seguro. Estos días, ya saben, hay más gente en la calle, también en los establecimientos, y hay una situación más propicia para que se cometan ciertos delitos. Vamos a hablar del plan de comercio seguro y de las precauciones que tenemos que tener también en Internet. Si quieren acompañarnos, aquí comienza Está Pasando. Era lo que se temía y así ha sido: un desenlace triste, un desenlace trágico para los dos ocupantes del avión ultraligero que había desaparecido en la provincia de Valladolid mientras realizaban un vuelo de ocio. La aeronave era localizada ayer por la tarde en el río y esta mañana se localizaba también los cuerpos de esos dos ocupantes, de Beatriz y de Guillermo. Eduardo, cuéntanos. Y es noticia, como decías, de última hora. Alrededor de las 11:30 de la mañana han encontrado los cadáveres de los dos ocupantes del ultraligero que se extravió el pasado sábado por la tarde en la provincia de Valladolid. La aeronave apareció ayer en el río Duero, en Villamarciel, a 3 metros de profundidad, pero hasta esta misma mañana los buzos de la Guardia Civil no han podido bajar a por ellos. Ana Duarte está en el lugar donde apareció esa aeronave. Muy buenos días. Ya han extraído uno de los cuerpos, el de Beatriz, la mujer de 40 años. Muy buenos días, Edu. Así es, ya han extraído uno de los cuerpos de los dos ocupantes que se encontraban en ese avión ultraligero. Durante esta mañana se han reanudado las labores de búsqueda que tuvieron que suspenderse ayer por la caída de la noche y las condiciones en las que estaba el agua, que bajaba a mucha velocidad y turbia. Y me encuentro con la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar, para que nos cuente un poco esa última hora y cuál es el dispositivo que se está llevando a cabo para localizar y recuperar el segundo cuerpo, además, que queda. Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias. Desde primera hora de la mañana la Guardia Civil ha establecido un plan de actuación para poder proceder a la localización de los cuerpos de los dos desaparecidos. Una vez hecha la planificación esta mañana, se han sumergido los GEAS, el grupo de especialistas subacuáticos, para su localización, y ya sabéis que alrededor de las 11:30 se ha podido extraer el cuerpo de Beatriz. Ya ha sido trasladado y ahora mismo pues continúan las tareas de Guardia Civil de estos GEAS para la localización y extracción del cuerpo de Guillermo. ¿Se sabe cuál ha sido el motivo? ¿Por qué ha podido ser? ¿Qué hipótesis se barajan? Mira, ahora mismo sencillamente tenemos una prioridad, que es poder dar la tranquilidad a la familia para poderles entregar los cuerpos cuanto antes. Hay que hacer las investigaciones porque la inspección ocular está hecha, habrá que trabajar más, habrá que ver qué ha pasado de forma técnica. Para eso está la Guardia Civil, que va a hacer el informe, está la Policía Judicial, que es bajo la que va a quedar ahora mismo toda la investigación, y posteriormente Aviación Civil hará el informe de lo que ha podido suceder con el aparato, por qué ha pasado, si se pueden establecer las causas del accidente.
Muchísimas gracias, Alicia. Vamos a hablar con el teniente al mando. El teniente coronel Recio, que me acompaña, de la Guardia Civil. Buenos días. Bueno, simplemente comentar que el operativo sigue abierto, estamos alrededor de 30 personas. El trabajo fundamental lo llevan a cabo los GEAS, que están haciendo una segunda, una tercera, una cuarta inmersión hasta que intenten localizar el cuerpo de Guillermo, que creemos que pueda estar dentro de la avioneta, pero todavía no está confirmado. Entonces, la labor es esta en este momento, y seguimos con grandes dificultades porque hay mucha corriente, aunque aparentemente ahora la superficie está muy plana. Por el fondo la velocidad del agua es muy grande, y además nos encontramos con que está completamente turbia y todo tiene que ser apalpado, no hay visibilidad ninguna. Muchísimas gracias, teniente coronel. Muchísimas gracias, subdelegada. Seguiremos aquí viendo a ver qué es lo que ocurre. Los GEAS siguen trabajando para encontrar y rescatar el cuerpo de Guillermo. De momento nos quedamos con esa última hora. Ya han extraído el cadáver de Beatriz, la mujer de 40 años. Ahora faltan más inmersiones de los GEAS para dar con el cuerpo ya sin vida del otro ocupante. Gracias, Ana. Seguimos muy pendientes. No abandonamos el lugar y seguiremos conectando en directo también los próximos informativos de esta casa para conocer esa última hora. Y aquí les contamos ya más cuestiones que están pasando a esta hora. Esta mañana se reúne el Pleno del Consejo Interterritorial de Salud. Lo hace en Mérida y en el orden del día no está, como querían algunas comunidades, entre ellas Castilla y León, el problema de la falta de médicos. El consejero de Sanidad envió la semana pasada una carta a la ministra Darias porque, a pesar de las medidas que ha tomado en nuestra comunidad, dice, otras son competencia exclusiva del Ministerio. Alejandro Vázquez cree que se desaprovecha la oportunidad de debatirlo. Sí se tratará hoy en ese encuentro el nuevo calendario vacunal y un estudio que demuestra el impacto de la COVID en el diagnóstico de cáncer y prevé un aumento de casos avanzados en pulmón, mama y colon. Y precisamente continúa la campaña de vacunación contra la COVID-19. Ya les contamos la semana pasada que Sanidad permite ya que se la pongan también los menores de 60 años que quieran recibir la cuarta dosis. Hoy comprobamos en Segovia, Noelia Duque, muy buenos días, cómo está yendo allí esa campaña de vacunación. Autorizada la administración de la cuarta dosis de la vacuna frente a la COVID, hoy nos preguntamos cuál ha sido la respuesta de la población en los últimos meses. Estamos con el jefe del Servicio Territorial de Sanidad de Segovia, César Montarelo. Buenos días, gracias por atendernos. ¿Cuál ha sido la respuesta de los segovianos estos últimos meses? ¿Nos hemos relajado respecto a la vacunación? Sí, yo no diría solo los segovianos. Yo más o menos, en general, en España ha habido una menor afluencia a ponerse esta dosis de refuerzo. Evidentemente hay que tener en cuenta que la primovacunación se llegó casi a un 100% de la población mayor de 60 años a lo largo del tiempo también, porque como hay que respetar ciertos periodos, pues los datos van mejorando. Y en el caso de la primera dosis de refuerzo se llegó a un 91% de población mayor de 60 años que se aplicó esa primera dosis de refuerzo. Los datos a fecha de la semana pasada indicaban que esta segunda dosis de refuerzo con una vacuna bivalente ya se habían vacunado el 67% de la población mayor de 60 años. Pero la semana pasada se vacunaron cerca de 650 personas. Es decir, seguimos vacunando, seguimos animando a la gente a que se vacune. Los mayores de 60 años pueden acudir sin ningún problema a vacunarse en los puntos de vacunación, cita previa, etcétera, como están acostumbrados, y entendemos que la cobertura subirá. Obviamente, los cambios en esta última Comisión de Salud Pública de bajar la edad y permitir la vacuna a menores de 60 años, pues van a hacer que se modifique la estrategia y se programe la vacunación de estas personas, que en otros países de nuestro entorno ya se estaba haciendo. Y en el nuestro, pues a partir de que recibamos de instrucciones de cómo hacerlo, que me imagino que será de la misma sistemática, cita previa en los mismos sitios, y seguramente por vulnerabilidad, como se ha hecho hasta ahora, bajando de la edad, pues esperemos que mejoren las coberturas. Si nos preguntamos por qué precisamente ahora se ha tomado esta determinación, pues uno de los principales motivos puede ser la Navidad que tenemos a la vuelta de la esquina, porque el año pasado nos encontrábamos en una situación, digamos, tranquila, similar a la que tenemos ahora, y todo cambió en muy pocas semanas. Sí, efectivamente. Es importante hacer un poco de memoria de lo que ha pasado y de la evolución epidemiológica del COVID, Y entonces las cifras de incidencia
que ahora, la semana pasada eran en nuestra provincia de alrededor de 80 casos por 100.000, eran muy similares a las que había el año pasado por estas fechas, 80 casos por 100.000 en mayores de 65. Y sin embargo, se disparó para llegar a final de año con cerca de 900 casos por 100.000, a mediados de enero más de 1.400 casos por 100.000 en nuestra provincia y se disparó la transmisión de esta enfermedad. Nuestro temor ahora mismo también es ese, que pueda venir una variante más transmisible o bien que por los motivos que hemos hablado, por la mayor número de reuniones, por mayor relaciones sociales, por el frío, por los cambios de hábitos, porque es más difícil ventilar por la climatología, pues pueda ocurrir eso. Y yo creo que eso ha sido también lo que ha motivado que se haya tomado por la Comisión de Salud Pública la decisión de que los menores de 60 años que quieran, de forma voluntaria, también puedan aplicarse esta dosis de refuerzo. Efectivamente, como contamos la semana pasada, los menores de 60 años con carácter general pueden recibir esa cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19, segunda dosis de refuerzo. Y a esta hora de la mañana, Castilla y León, Galicia y Asturias se reúnen en Ponferrada para avanzar en el plan director para el corredor Atlántico Noroeste de transporte ferroviario que pueda ser asumido por el Ministerio de Transportes. La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, se reúne con sus homólogos gallego y asturiano y antes atienden a los medios de comunicación. Escuchamos en directo esa comparecencia previa al encuentro. Sino que evidentemente sí es un espejo en el que mirarnos para lograr lo que ellos ya tienen y sobre todo también es un mensaje de justicia en el que hemos reaccionado, lo han hecho nuestros ministerios, al que se establezca un diálogo excluyente. Es decir, el desarrollo del Mediterráneo no puede ser o restar fondos al desarrollo del noroeste, ni el noroeste pide que esto reste fondos del Mediterráneo, sino lo que tenemos que hacer es aprovechar todos los recursos y a partir de ahí trabajando. Y evidentemente nosotros tenemos que ganar tiempo. Creo que Creo que Alejandro lo ha dicho suficientemente bien. Al final no es un tema de competencia de un corredor con el otro, es jugar todos al mismo nivel y en la misma liga. Para ello es necesario contar con un plan director, como lo tiene el Mediterráneo, contar con un comisionado, como lo tiene el Mediterráneo, porque eso lo que permite es poner sobre el papel un programa de actuaciones, de inversiones y de plazos. Y es lo que nosotros en este momento solicitamos. Tenemos una gran oportunidad ahora mismo con fondos europeos, tanto Next Generation como el mecanismo CEF, pero para eso tenemos que tener claro y definido las actuaciones, las inversiones que tenemos que realizar. Y por eso venimos reivindicando históricamente por parte de las tres comunidades ese plan director y ese comisionado. En esas actuaciones estaría resolver el problema del lazo, del nudo del Manzanares, me imagino. Es una de las actuaciones. Comparecencia a los medios de comunicación previa a ese encuentro. Se refería el consejero asturiano y también la consejera de Movilidad de la Junta de Castilla y León a que el corredor mediterráneo tiene una partida presupuestaria similar a la del Atlántico Noroeste y por eso quieren elaborar ese plan director para enviar al Ministerio a partir de los próximos días, primeros días del mes de enero. Por cierto, que a las 10 de la mañana ha comenzado también el pleno del Tribunal Constitucional que tiene que decidir si admite el recurso del Partido Popular que intenta parar la reforma para renovar ese tribunal. Reforma que aprobó el jueves el Congreso y que ahora continúa su tramitación en el Senado. El PP se opone al sistema de elección y llegada al Constitucional de los dos candidatos que tiene que nombrar el Consejo General del Poder Judicial. A su vez, este pleno extraordinario tiene que debatir las recusaciones reclamadas por Unidas Podemos y el PSOE, que podrían paralizar la decisión y dar más tiempo al Senado para la reforma del Código Penal. Bueno, un embrollo que ha generado un conflicto institucional del que seguro que hablará el presidente del Partido Popular en la Junta Directiva Nacional del partido convocada precisamente a esta hora de la mañana. Alberto Núñez Feijóo hará balance de sus primeros 9 meses al frente de la formación y a pocos meses de la próxima cita electoral se dirige a los suyos en una intervención que estaba prevista para esta hora, pero como suele ser habitual se retrasa unos minutos, así que nuevamente les emplazamos a las próximas ediciones de los informativos de esta casa, de Castilla y León Televisión. Hasta aquí lo que está pasando a esta hora. Ahora es tiempo ya, está pasando del análisis y ahora que se acerca la Navidad estamos ya todos inmersos en las compras navideñas. Pilar, echamos un ojo a los comercios porque esos días hay más delitos y hay que estar prevenidos.
Sí, Eduardo, como bien dices, estamos a 5 días para la Nochebuena y estos, bueno, pues son días de compras, de más gente en la calle, en los comercios, de prisas, de muchas cosas que hacer, de nervios también, y eso puede hacer que nos pille, bueno, pues con la guardia más baja. Una situación que pueden aprovechar los delincuentes para actuar. Evitarlo y prevenirlo, bueno, pues es lo que tratan de hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de un plan de comercio seguro que contempla un refuerzo de agentes en zonas de gran afluencia. Vamos a hablar también de comercio seguro, pero en la red, porque también ahí pueden estos días robarnos o estafarnos, bueno, cualquier día, pero más esta época. Tenemos aquí en el plató a Clara del Rey, que es inspectora de la Policía Nacional. Clara, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por invitarnos. Contábamos hace unos días con usted, así que bienvenida ahora aquí en el plató. En aquella ocasión lo hacíamos por videoconferencia. Encantados de que nos atienda. También está con nosotros Ana Rey, que es vicepresidenta de Abadeco, Asociación Vallisoletana de Comerciantes. Ana es otra de nuestras fijas. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y vamos a hablar también con Julio César Miguel, que es director general del grupo CFI, que es una empresa especializada en ciberseguridad y protección de datos, y recién nombrado presidente de AETICAL, la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León. Julio César, que también has venido aquí al programa, así que bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme y encantado de estar aquí. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, pero vamos a hacerlo primero con unos datos que están relacionados, bueno, pues con la seguridad en el comercio. Eduardo, cuéntanos. Y datos, Pilar, que preocupan porque son peores que los del año pasado, aunque respecto a antes de la pandemia, año de referencia, hay un poco de todo. Hay más robos con violencia, pero menos en establecimientos. Y este que van a ver, como siempre, es el balance que hace la delegación del Gobierno en los primeros 6 meses de este año, desde enero hasta junio. Los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones han aumentado casi un 34%, con 737 denuncias. También los hurtos se han disparado un 50%, de 5.600 el año pasado a casi 8.500, y los robos con violencia e intimidación se incrementaron un 28% hasta las 350 denuncias. Y esto que ven en la línea de abajo son lo que les decía antes, son datos respecto a antes de la pandemia, en el año 2019. Entonces hubo menos robos con violencia, pero más hurtos y robos con fuerza. Y en estas fechas en las que hay más movimiento, pues el Gobierno pone en marcha el Plan Comercio Seguro para proteger y dar seguridad a los negocios y también a los clientes, y evitar, claro, la comisión de delitos como los que acabamos de ver. Así que desde la semana pasada y hasta el 8 de enero, la Policía Nacional incrementa el número de efectivos en las zonas comerciales y en las de ocio de gran afluencia de público. En las 9 capitales de provincia y en los municipios de mayor tamaño de la comunidad habrá más policía, no todos de uniforme, será a diario, y en las franjas de más actividad y afluencia de gente. Además, les recordamos, porque se nos ha olvidado, que España sigue en nivel 4 de alerta terrorista, y por eso, desde hoy lunes hasta el próximo 15 de enero, también se refuerza la vigilancia en lugares donde se junta mucha gente, como por ejemplo transportes, acontecimientos religiosos o espacios lúdicos en general. Pues gracias, Eduardo, por toda esa información. La primera pregunta es para la inspectora. Hablamos, Clara, de un plan de comercio seguro que trae consigo refuerzo de agentes en esas zonas donde más afluencia de público hay. Yo no sé con cuántos efectivos cuentan, si nos lo puede decir, y qué objetivo, gran objetivo tiene este plan de comercio seguro. Bien, pues en cuanto a las cifras de agentes implicados, son agentes implicados especialmente. Los agentes no los podemos multiplicar así como así, ojalá pudiéramos reforzarlos. Lo que sí que hacemos es dedicarlos especialmente a los problemas más acuciantes y dar una solución al momento puntual. Y en este momento puntual consideramos que el sector comercio es el que tiene más problemática, entonces se dirigen en esos horarios a estos fines. Me imagino que es vigilar sobre todo esas zonas de gran afluencia, donde más personas se van a concentrar estos días, y sobre todo zonas comerciales, ¿no? Sí, bueno, tenemos que controlar o intentar evitar los incidentes que se puedan producir en toda la cadena del comercio, tanto en la distribución como en el momento final de puesta a disposición de los productos para los clientes. Al haber más
más afluencia, también estos clientes a su vez son víctimas de más hurtos, que hemos visto ahí que los hurtos están subiendo, es algo que le puede afectar a cualquiera. Y claro, si estamos en un centro comercial con una gran aglomeración de gente, llevamos compras, bolsas, no sé qué, paquetes, que me quito la chaqueta aquí para probarme qué tal, pues en algunos casos son víctimas también los clientes de estos hechos delictivos. Dejamos atrás bueno, pues 2 años de pandemia, claro, años en los que ha habido restricciones, en los que había menos afluencia de público en la calle, todavía veíamos el año pasado por estas fechas comercios en los que se guardaba cola, entraba de 1 en 1, de 2 en 2 en las tiendas. Claro, ahora este año ya todo ha vuelto a la normalidad, por decirlo así, y claro, es ahí donde se puede propiciar un aumento de los delitos. Están viendo efectivamente ahora que ya bueno, pues están en la calle la policía y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿están comprobando que es así, que hay más aglomeración que en épocas pasadas? Sí, efectivamente más aglomeraciones porque es lúdico, estamos todos deseando salir y pasarlo bien, tanto en cenas de empresa como actividades de ocio, como en los actos propiamente de comercio. Al haber más gente, pues bien, ya digo, tanto los delincuentes aprovechan esa confusión que puede haber dentro del establecimiento para llevar a cabo sustracciones de género de las propias tiendas o de los clientes. Sí, hay un poquito más de subida. Claro, que se puede dar en todo lo que es la cadena, efectivamente, nos decía Clara, tanto al inicio, ¿no?, cuando llega la mercancía, yo no sé si también se dan ese tipo de robos o de hurtos también en esta época. Sí, claro, dentro del plan tenemos también prevista una especial presencia en las zonas de almacenaje o en zonas en las que pueda haber una parada por parte de los transportistas y demás, porque en esos puntos también son puntos vulnerables y se requiere ese incremento de conciencia de que alguien puede atacar en ese momento. Estaba contando antes el compañero, bueno, estaba dando datos de que han aumentado los delitos en cuanto a robos, en cuanto a hurtos. ¿A qué cree, inspectora, que se debe ese incremento? Hombre, pues si supiéramos exactamente la causa, iríamos hacia ello. Nosotros lo que tratamos junto con el sector privado es intentar que esas situaciones se reduzcan lo máximo posible. La causa, pues siempre hay alguien que está dispuesto a hacer la Navidad a costa de los demás, y si nosotros estamos descuidados, pues puede ser el momento clave para que nos lleven la cartera, nos lleven el teléfono móvil, o en otros casos incluso nos encontramos que ahora hay mucha más paquetería en marcha, por ejemplo, y bueno, pues si alguien deja la furgoneta no tan cerrada o si hay un paquete que se ha quedado por ahí, pues aprovechan esos procedimientos para también hacerse con mercancía. Que tenemos que estar muy atentos, tanto los consumidores como los comerciantes. Le voy a preguntar a Ana si la tos le deja. No te preocupes, Ana, porque estas cosas te pasan a ti, me pasan a mí, o sea que puedes toser tranquilamente. Pero bueno, y si, hablando yo creo que se me... Y si vemos que, pues pasamos a otra cosa y luego te preguntamos. Estaba hablando la inspectora, Clara, de, pues efectivamente hay una afluencia mayor que otros años. ¿Vosotros lo notáis en el sector del comercio? Sí, sí se nota más gente paseando por las calles. Bueno, está Valladolid precioso, entonces las luces de Navidad sí se nota muchísimo más ambiente que los años pasados, lógicamente por la pandemia. Entonces, lo que dice Clara, perfecto, hay que estar más atento. Y yo creo también es un poco como de conciencia un poco ciudadana, de cuidarnos un poquito entre nosotros, ¿no? Si ves a alguien un poquito sospechoso, ven al lado a la gente más desvalida, a lo mejor personas más mayores que pueden estar más despistadas, o un bolso abierto, no nos ha pasado a todas las mujeres, ¿no? Sí. Mira a ver que llevas el bolso abierto, que estos detalles, tener un poquito más de cuidado, pero para mí en general yo creo que somos ciudades tranquilas y que en general no hay mucho problema, sino Clara, sorpréndeme con esto, o sea que también que la gente no tenga miedo a salir a comprar y que los comercios están tranquilos, que la policía está paseando todo el tiempo y que es raro ver que hay algún incidente durante las compras navideñas. ¿Cómo lleváis lo que decía yo antes, ¿no? Hemos ese pasado de casi guardar cola y turno para comprar a, bueno, a la avalancha de clientes? ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, pues claro, felices y encantados de volver a ver jaleo y volver a ver aglomeración un poquito. Hay gente que todavía sigue preguntando si tienen que hacer cola o si tienen que pedir cita previa, pero bueno, yo creo que ya está todo normalizado
estado como antes de pandemia. Y en general, pues encantados de volver a ver, digamos, un poco ese ambiente navideño sin restricciones, porque es que el año pasado todavía estábamos con se nos olvida, porque hace un año, pero... Y estábamos al borde de otra de la sexta ola de enero, que fue terrorífica, que nos acabó con las rebajas de invierno, sí, no, me acuerdo, perfecto. Claro. Este año esperamos que sea una buena campaña, la gente se vuelve a reunir, vuelve a haber eventos sociales, familiares, o sea que yo creo que hay muchas ganas eso de regalar, de ponerse guapo y de disfrutar ya con total normalidad. Sois una parte, el comercio, de ese plan de comercio seguro al que va dirigidas esas medidas. ¿Cómo es la comunicación y los consejos que recibís? ¿Estáis contentos, estáis satisfechos con esa labor que realizan desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Sí, desde Abadeco encantado, siempre hay una muy buena comunicación con todos los cuerpos de seguridad, tanto Policía Local como Policía Nacional o Guardia Civil en caso de la provincia. La guía que trae Clara de comercio es súper clara, cualquier duda que tenemos, y además siempre es, o sea, en cualquier momento que haya algún problema, que llamemos, estamos a golpe de teléfono, si ha visto a alguien sospechoso enseguida aparecen por la calle, o si ha pasado desgraciadamente alguna circunstancia, pues es un hurto, un robo, un timo, aparecen enseguida, intentan localizar por la zona. ¿En qué más os insisten a los comerciantes desde la policía acerca de, no sé, las precauciones que tenéis que tener, los riesgos que hay que medir? ¿Qué es lo que más...? Bueno, las medidas de seguridad normales, digamos, de cada comercio, pues eso, tener las prendas alarmadas o tener controlado lo que entras a probador, lo que sacas de probador en caso de textil, por ejemplo. En el tema sobre todo de las timos, que lo comentábamos el otro día, que parece mentira que en el 2022 siga pasando el timo de la estampita, pero sucede. Entonces, pues los propios comerciantes a veces nos lo intentan hacer, o sea, que intentar, pues eso, cuando veamos que... Bueno, decir que no, y si no, amenazar con llamar a la policía, que muchas veces solamente la amenaza ya surte efecto y la persona que intenta hacer ese timo directamente se va. Clara, ¿hay algo en lo que...? La advertencia de que se llama a la policía está muy bien, porque lógicamente tenemos esta vía de comunicación fluida en la que nosotros a los comerciantes les damos recomendaciones que no las damos al público en general, porque si no, no servirían de nada. Claro. Lógicamente, la recomendación al público en general, como insistía Ana, es que nos cuidemos unos a otros, y cualquier ciudadano que sea testigo de un hecho de estos, pues bien que se lo diga al comerciante o bien que llame al 091 o a la entidad de seguridad que corresponda para que podamos reaccionar lo más pronto posible. Y también es muy importante que todos los establecimientos ponen sus medidas de autoprotección, pero que estas medidas estén revisadas. Siempre les mandamos un recordatorio en ese sentido. Oye, si tenéis cámaras circuito cerrado de televisión, cumpliendo la normativa, lógicamente, pero además que sean útiles, porque bueno, a veces estos sirven en efecto disuasorio, pero luego cuando sucede el hecho delictivo y vas a investigar, las imágenes son de tan pobre calidad que no sirven de mucho. Pero bueno, esa es la principal, digamos, campo de batalla que tenemos. O consejo que les dirigís. Que todas las medidas estén funcionando bien, que lo revisen. De cara al público en general, quizá muchas veces a lo mejor vemos algo sospechoso o algo que, bueno, pues que no nos cuadra mucho la situación y bueno, por no molestar, porque pensamos que a lo mejor nos podemos equivocar, no alertamos a los agentes de policía. ¿Qué debemos hacer en ese caso si vemos algo que no, de lo que no estamos seguros, pero que claro, que a lo mejor tampoco es un delito, pero hay alguna sospecha? ¿Qué podemos hacer como es fundamental. La colaboración ciudadanos? ciudadana para nuestro éxito es fundamental, porque cuando intervenimos rápidamente, pues se puede dar una respuesta eficaz en las que podemos identificar a los autores o incluso detenerles con género, etcétera, etcétera. Porque una vez que marchan de la escena del crimen, pues ya la investigación es más difícil, y aunque tengamos de alguna manera cierto éxito, podemos identificar quién ha intervenido, pero ya es muy difícil recuperar los efectos, recuperar el dinero. Entonces esto, lo más importante es actuar cuanto antes. Y bueno, eso es la implicación de los testigos, porque a lo mejor en el centro, en el establecimiento comercial, pues vemos algo raro, pues está bien a lo mejor no llamar a la policía, porque bueno, por eso, pero sí decírselo al establecimiento, para que esté alerta, ¿no? Exacto. Y entre todos pues evitar esto, porque es fundamental
necesitan la colaboración de todos. Desde luego se trata de un trabajo en equipo. Ana, vosotros antes veíamos los datos de mayor incremento de hurtos, de robos. ¿Vosotros lo notáis en el sector del comercio que ha aumentado? Es que en el comercio, digamos, pequeño, no es algo muy destacable. Hay sitios que sí que son como, bueno, que los tienen como fichados, Clara lo sabe, pero yo creo que aquí como más grandes superficies o más alimentación es donde creo que sufren más el tema de los hurtos. En un comercio pequeño al final, bueno, pues todo es más pequeño, sí. Los dependientes son más cercanos, no hay tanta aglomeración de gente, es más difícil, aunque también sucede, que nos pasa a todos. Pero sí que es verdad aquí, por ejemplo, pues que la colaboración ciudadana es estupenda, porque normalmente en esa tienda hay más personas, entonces tampoco te atreves a hacerlo porque te está viendo alguien, porque, o sea, yo creo que pasa menos en el comercio pequeño, siempre es como más en grandes superficies. Lo que sufrimos mucho nosotros es el tema del vandalismo, por ejemplo, que no es robo, pero también son acciones delictivas, y estos días de más aglomeraciones, de más gente por la calle, de más fiesta, lo notamos mucho. Vamos los viernes por la mañana, los sábados por la mañana a abrir, pues terror de pintadas, de roturas de cristales, de espejos, de incluso, bueno, cerraduras y cosas así. Entonces, también es otra cosa que entre todos podemos cuidarnos un poco. Que son acciones que hacen daño gratuito, que no tienen ningún sentido, no tienen ningún afán, porque bueno, al final el robo pues te llevas algo, pero en este sentido es más bien la molestia o el daño. Claro, daño por hacer eso, daño, entonces, ¿no? Habiendo, yo creo, gente delante que le increpe o le llame la atención, eso se podría parar mucho más. El plan de comercio seguro bueno para Navidad establece un dispositivo especial no solo en las ciudades, no solo en las capitales de provincia, también pues en los municipios de mayor tamaño que hay en nuestras provincias. En él colabora también la Guardia Civil y vamos a saludar a Carmen Vaquero, que es Guardia Civil de la Oficina Periférica de Comunicación. Carmen, un placer que estés con nosotros en el programa. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, son días, como estamos comentando, de más afluencia en las ciudades, también en los pueblos. En el medio rural hay núcleos importantes de una actividad comercial bastante destacada y ustedes también están ahí, ¿no? Es precisamente esas zonas también las que ustedes refuerzan la vigilancia, no solo son las ciudades las que son objeto de esa vigilancia. Así es, nosotros estamos en el Alfoz y luego lo que es toda la provincia, y en estas fechas navideñas, pues ante la gran demanda y el aumento de población en las zonas comerciales y de ocio, se ha incrementado de modo notable la presencia policial y los servicios están enfocados al sector comercial. Carmen, ¿y esa especial vigilancia en qué se traduce? ¿Hay más agentes trabajando estos días? Más agentes, lo que se ha reforzado en las zonas de comercio, las zonas comerciales y de ocio. ¿Qué delitos, Carmen, se dan estos días en las compras, especialmente en la provincia? Sobre todo los hurtos. Los delincuentes aprovechan el descuido de la gente en aglomeraciones de público. Es lo que más se dan, ¿no? Carmen, parece que tenemos ahí un pequeño problemilla de sonido, no nos llega muy bien bueno, pues esa comunicación, así que lo vamos a dejar ahí. Nos quedamos con que no solo este plan de comercio seguro, no solo vela por las ciudades, también por las localidades de nuestro medio rural que tan importante es. Carmen, gracias por haber estado con nosotros. Vale, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello. Claro, el comercio no solo está localizado de forma física en las calles, también en el ciberespacio, en Internet. Tengo aquí a Julio César, que no pienses que me he olvidado, es que te he dejado para el final. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hacemos esa pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más datos de ciberdelincuencia y le preguntamos bueno, pues, si realmente también en la red hay un incremento de este tipo de delitos, de estafas, de robos. Lo vemos ahora. Hasta ahora.
seguimos aquí en Está Pasando. Cuando son la 1:08 de la tarde estamos hablando de ese plan de comercio seguro. Ya saben que estos días hay más afluencia en la calle, también en los establecimientos comerciales, y hoy nuestros invitados nos están dando una serie de consejos y recomendaciones para comprar con seguridad y bueno, pues para tener una serie de precauciones, ¿no? Sobre todo cuando vamos a lugares públicos donde hay mucha gente. Bueno, y al hilo de todo esto, pues vamos a ver también unos consejos de ciberseguridad. También compramos en internet y entonces creo que también este tipo de delitos, los robos, los hurtos de los que hablábamos antes de la publicidad, también están en alza ahí en internet, ¿no, Eduardo? Y en los últimos años, Pilar, los ciberdelitos han ido aumentando, como dices, y las estafas informáticas ya son 1 de cada 4 infracciones penales que se denuncian aquí en nuestra comunidad autónoma. Precisamente la Guardia Civil de León difundió hace unos días una serie de consejos a tener en cuenta siempre, pero más ahora en Navidad, que vamos a hacer muchas compras también a través de internet. Entre ellos, tomen nota, tener precaución con las gangas, porque los estafadores suelen usar de gancho la venta de productos muy por debajo de su precio real para hacerse con el dinero de la víctima y luego no enviar, claro, ningún producto a cambio. También es recomendable utilizar tarjetas de crédito de un solo uso o recargables. Así, si hay una brecha de seguridad en la página web donde estamos comprando, la tarjeta no le valdrá de nada al estafador. Hay que emplear contraseñas seguras que combinen diferentes tipos de caracteres y no usar nunca la misma en varios servicios diferentes. Ojo también a los enlaces web que nos llegan a través de WhatsApp u otros medios y que hacen referencia a paquetes retenidos en la aduana o que nos piden más información. No se les ocurra hacer clic en esos enlaces. Además, la Guardia Civil recuerda que nuestro banco jamás va a pedirnos datos personales, contraseñas ni números de cuenta o tarjeta, y mucha atención porque los estafadores se las saben todas y estos días engañan con supuestas causas benéficas, familiares en el extranjero o un hijo que necesita dinero urgente. Y en caso de uso fraudulento de cuentas bancarias, bloqueo inmediato, cambio de contraseñas y corriendo a poner una denuncia. Bueno, pues a mí con todas estas precauciones, a mí es que ya se me quitan las ganas de comprar por internet, porque claro, parece que estás en una jungla, en una selva. Julio César, nuestro experto, de todos esos consejos que nos ha dado nuestro compañero Eduardo, ¿cuál es el que tenemos que tener claro sí o sí, o el que supone no cumplirlo? Bueno, pues una brecha ahí para la seguridad y que, bueno, que no tenemos que dejar de aplicar. Bueno, la verdad es que todos los consejos que ha comentado son importantes, porque precisamente lo que no hagamos va a ser la debilidad a través de la cual van a aprovechar para meternos en un aprieto, estafarnos o que nos roben los datos de la tarjeta de crédito, por ejemplo. O sea que tenemos que seguir esos consejos, pero no sé, algún otro consejo que tú digas, bueno, a ver, antes nos estabas comentando, cuidado con los sitios donde compramos porque también pueden suplantar identidades de establecimientos y claro, ahí viene el problema. Y claro, ¿cómo los consumidores podemos diferenciar eso? ¿Qué tenemos que hacer? Vale, lo primero, tenemos que tener en cuenta, bueno, de entrada hay que entrar en Internet y navegar y comprar de forma desconfiada. Es decir, no con confianza, porque estamos en una comunidad autónoma en la que es relativamente tranquila y nos pensamos que esa tranquilidad y esa seguridad que tenemos en las calles también la tenemos en Internet. Internet, como bien has dicho, es una absoluta jungla y siempre hay que ir con desconfianza. Si un producto en una tienda online es demasiado rebajado, y te hablo de un 40%, que ya se sale un poco de ojo, ya de entrada tenemos que levantar las alertas y decir cuidado, porque igual es una estafa esto. Y si nos estafan, por un lado, el cargo que nos hacen en la tarjeta, pero es que nos roban también el número de tarjeta, con lo cual nos pueden hacer luego más cargos periódicos o recurrentes. Es decir, que la estafa es doble, en ese momento y en posteriores. Si tenemos dudas, siempre lo digo, no actuar, porque normalmente los malos siempre nos instan a la urgencia. Es decir, hay un 40%, pero acaba la oferta en 2 horas. O solo hay 3 productos. Siempre nos instan a la urgencia. ¿Por qué? Porque cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Y ellos lo que intentan es que no pensemos, que actuemos directamente. Con lo cual, si hay un descuento muy importante, cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Asegurarnos de que ese sitio realmente es legal. Eso lo podemos ver en el aviso legal, donde nos tienen que aparecer los datos del vendedor. Es decir, la empresa, su CIF, sus datos en el registro mercantil, su teléfono de contacto. Tenemos que ver también las condiciones en las que se sujeta ese producto, condiciones generales de contratación o de compra.
donde vamos a ver dónde nos lo van a entregar, en qué plazo de tiempo, etcétera. Tenemos que ver también la política de privacidad, qué van a hacer con nuestros datos personales, etcétera. Si faltan estas cosas, ya tendríamos que desconfiar todavía más, porque si es un comercio serio, todo esto lo tiene. Ahora bien, también es verdad que hay comercios serios, todos conocemos un gran comercio a nivel mundial, que también son objeto de estafas, no porque falle el comercio, sino porque falla que nos engañen a nosotros. Y era lo que estábamos comentando hace un momento. Lo puedes decir sin ningún problema. Amazon, además, ¿no? si evitamos que haya una sola estafa con comentarlo, pues bien habrá sido el programa. Hacemos un pedido en este gran comercio a nivel mundial de un producto que vemos que está descontado en precio como un 40%. De hecho, lo que hemos estado viendo es que son productos de unos 700, 800 euros que están en 400, 500, es decir, un 40%. Compramos el producto. Lógicamente nos hacen el cargo en la tarjeta de crédito. Luego el vendedor anula ese pedido porque dice que tiene falta de stock. Nos llega un mensaje de este comercio diciendo se ha anulado el pedido porque el vendedor no tiene stock. Vale, hasta aquí, pues bueno, no tenía, pues ya está. Ahora viene la estafa. Nos llega un correo a los 2 días donde nos dice, un correo aparentando ser la imagen de este comercio, donde nos dice que es un error en la anulación y que sí que tiene el vendedor productos y que podemos hacer el pago pulsando un enlace. Pulsamos el enlace, nos lleva a un sitio exactamente idéntico al del comercio, donde nos pide ahí los datos de la tarjeta de crédito. Digo normalmente idéntico al del comercio, porque es un sitio fraudulento, claro, donde cuando metemos los datos de la tarjeta, nos va a llegar al móvil la confirmación para el código, metemos el código y automáticamente nos han estafado ese dinero, porque no vamos a recibir el producto y ya pues hemos sido objeto de una estafa. Es decir, nos hemos salido del proceso de pago habitual de la pasarela del comercio, que es lo que ellos quieren, y cuando no salimos, pues podemos ser objeto de una estafa. ¿Por qué? Porque las compras están protegidas siempre que utilizas la pasarela de pago del propio comercio. Pero cuando te sales de ahí, ya estás desprotegido, ya estás en la jungla. Sí, sí, desde luego. Vaya la de cosas que hay que tener en cuenta para comprar. Y no solo plataformas como Amazon, nos recordaba también Clara hace unos minutos que hay otro tipo de plataformas tipo Wallapop en las que, bueno, pues ahí se venden cosas que no tienen un origen legal, por decirlo de alguna manera, ¿no? La plataforma y el producto va a existir en algunos casos, en otros casos ni siquiera existe el producto, pero son productos con un menor precio y te dicen un nuevo precintado y dices esto es que alguien lo ha sustraído previamente con esa finalidad de revenderlo ilícitamente. Por tanto, estamos contribuyendo a que haya más hurtos, a que haya más robos, a que haya más estafas, porque cuando compramos a un estafador o compramos a una persona, a un delincuente, estamos haciendo receptación y estamos facilitando o promoviendo ese tipo de comportamiento. Pero no hay manera, ¿no?, de saber cuál es el origen de ese producto, claro. Hombre, un indicio bastante razonable es que se sale de lo dice el código, no está vendido por los cauces normales, no lo compras en un establecimiento, se lo compras a un particular. Yeah. Un particular que tenga un producto sin estrenar, pues es un poco un indicio de que algo puede ir mal. La siguiente cosa es un precio por debajo del mercado. Pues eso también, si pillamos la ganga, pues muy bien, pero tenemos que pensar que a lo mejor ese producto no es del todo legal. Julio César, estábamos dando consejos a los consumidores, a los clientes, pero me imagino que también las empresas que os dedicáis a la ciberseguridad les dais consejos sobre todo a quienes venden, ¿no?, en este caso, porque ellos también pueden sufrir las estafas y... Totalmente. De hecho, a veces lo que intenta el malo, para no implicarse él en la... imaginémonos, ha obtenido los datos de una tarjeta de crédito de forma fraudulenta. Si él mete los datos de su tarjeta desde su propio ordenador, pues lógicamente queda pillado por la dirección IP que tiene ese ordenador. ¿Qué es lo que hace? Llama al comercio, le intenta engañar, le dice, es que no me meto los datos, mira, te doy los datos y les metes tú. Y el propio comercio que él meta los datos de la tarjeta fraudulenta del otro, con lo cual el que se mete en un aprieto es el comercio, en un doble aprieto. Por un lado va a enviar el producto a ese, en teoría, cliente, le va a enviar el producto, pero por otro lado, como él ha metido una tarjeta fraudulenta desde su comercio, al final va a venir la policía a verle a su comercio porque es desde donde se ha hecho una compra con una tarjeta fraudulenta. Es decir, que la extorsión es doble.
pierde el producto y además se mete en un aprieto con la policía por hacer uso de una tarjeta fraudulenta. Por otro lado, también es habitual el tema de que nos hagan el pedido, luego nos le cancelen, es decir, nos intenten enredar para que enviemos el producto, o nos dicen que hay una transferencia, ya está hecha, nos mandan el resguardo, pero una transferencia en el mismo día se puede anular, con lo cual no deberíamos nunca sacar un producto si no tenemos el pago reflejado en el banco. Y aquí andamos con lo mismo. La otra parte nos insta normalmente, mira, ya te he enviado el resguardo por correo electrónico, mándame el producto, es que mañana tengo que entregárselo, que es el cumpleaños de mi hija. Siempre intentan apelar a la parte emocional, lo que decíamos siempre, sube la emoción, baja la inteligencia. Siempre apelan a nuestra emoción para que hagamos algo que en otras condiciones no haríamos. Ahí, si enviamos el producto, veremos que al día siguiente no hay ningún ingreso en el banco porque se ha anulado la transferencia o directamente han falsificado el PDF con la transferencia. Julio César, ¿y cómo se combate todo esto? Me imagino que se necesita mucha más formación, asesoramiento, no sé, por lo que observáis vosotros aquí en Castilla y León, todavía nos falta trabajar mucho en esa dirección, digo a nivel de empresas, de pequeñas, medianas, incluso grandes, que ellos lo que se dedica su actividad es a vender, pero claro, es que tienen que tener en cuenta todo este tipo de cosas. Nos falta porque esa desconfianza tiene que ser mutua, tiene que ser del comprador y del vendedor. Y en Internet más que no ves a la otra persona, porque en un comercio al fin y al cabo estás viendo al que te está comprando y está claro que te pueden engañar, pero quizá a lo mejor lo tienes más fácil detectar un engaño. Pero en esto que se hace todo por medios electrónicos, a través de correos electrónicos o llamada de teléfono, es muy difícil detectar que otra persona te está engañando, con lo cual lo primero, precaución y desconfianza sobre eso. En relación a lo que decías de formación, hay un estudio del OSI, que es la Oficina de Seguridad del Internauta, donde indica que el 95% de los incidentes de seguridad, fraudes, etcétera, se debe a una conducta poco segura del usuario o a un error o una negligencia del usuario. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tuviésemos más formación en general, bajaríamos un 95% los fraudes que se están cometiendo ahora mismo. Las empresas de Castilla y León echan mano de otras empresas como la que vosotros representáis en la asociación, pues para, no sé, pues para prevenir sobre todo los problemas o cuando ya los hay, solucionarlos. Sí, precisamente a lo que nos dedicamos las empresas de ciberseguridad y protección de datos es a prevenir los incidentes, porque como sabrá la policía, la Guardia Civil, etcétera, los agentes, es muy difícil perseguir los delitos que se cometen a través de Internet porque al final se cometen desde otro sitio y bueno, pues es una investigación muy complicada. Con lo cual la mejor arma es la prevención, que no te ocurra, y para eso primero tienes que saber qué amenazas se están produciendo, qué vulnerabilidades pueden aprovechar y qué tienes que hacer para actuar de forma segura y prevenir el incidente, porque realmente es la fórmula. El dinero, por poner un ejemplo, una vez que sale de España, olvídate que es irrecuperable. E incluso dentro de España, como esperes un poco, tampoco le recuperas ya, ¿no? Porque ya la han sacado del banco y ya no hay dinero que seguir. Con lo cual, prevenir. Muy bien, pues nos vienen muy bien tus consejos a nosotros y a los que estén seguramente en sus casas viéndonos. Julio César Miguel, que es el director del Grupo CEFIE y también es el presidente de Aetical. Ana Rey, que es la vicepresidenta de Abadeco, y Clara del Rey, que es la inspectora de la Policía Nacional, que hoy nos ha acompañado. Muchísimas gracias a los tres. Que tengáis unas felices fiestas y que sean lo más seguras posible. Eso es lo que deseamos todos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el análisis. Ya saben que estamos muy pendientes también de ese accidente de avión ultraligero. Los cuerpos de los dos ocupantes serán localizados esta mañana al inicio del programa. Habían rescatado ya uno, el de Beatriz, Eduardo, y hasta ahora no sé qué más sabemos, qué podemos saber. Pues estamos, Pilar, precisamente muy pendientes de si consigue la Guardia Civil rescatar finalmente el cadáver del otro ocupante de esa aeronave. Se trata de Guillermo, un hombre de 54 años que además es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jeria, también en la provincia de Valladolid. Sí han encontrado también y sí han rescatado, han recuperado de la aeronave y del río, como nos confirmaba la subdelegada del Gobierno hace unos minutos aquí en este programa, el cuerpo sin vida de la otra ocupante, Beatriz, una mujer de 40 años y que es de la
familia que regenta el restaurante del aeródromo de Matilla de los Caños. Por recapitular, les recordamos que los dos ocupantes iniciaron el vuelo en ese ultraligero el pasado sábado para ver la puesta del sol. Se perdió la pista del vuelo de esa aeronave, que fue localizada ayer domingo por la tarde a 3 metros bajo el nivel del agua en el río Duero a su paso por Villamarciel, esta localidad vallisoletana. Ahora también continúa la investigación de la Policía Judicial. Poco se sabe de la causa de este accidente porque los dos eran pilotos experimentados. Ha aparecido un cable cortado en la zona, pero se trata de averiguar ahora si hay alguna conexión con el suceso. De momento han rescatado el cuerpo sin vida de ella. Falta rescatar del agua, Pilar, el cadáver de Guillermo. Sí, pues desde luego un trágico suceso, un trágico accidente del que les daremos más detalles en el informativo de las 2:30. Era lo esperado, ¿no?, que encontraran los dos cuerpos en las aguas del río, pero claro, siempre hay una esperanza, ¿no?, de que puedan haber escapado de alguna manera, pero bueno, no ha sido así. También es verdad que ayer, como ya no había prácticamente luz por la tarde, el agua bajaba con mucha fuerza, muy turbia, los buzos no pudieron bajar, han esperado toda la noche para esta mañana a las 8 volver a intentarlo. Y tenemos más cosas, ¿no, Edu? Pues sí, tenemos que contarles muchas más cosas. Mucho mejores, mucho más agradables, porque esta mañana venimos a trabajar con toda la alegría pensando en el jueves. Claro, eso es, porque bueno, pues empezamos la semana con la mirada puesta en el sorteo extraordinario de la Navidad. Y que se lo vamos a contar aquí en Castilla y León Televisión, en Está Pasando, ¿verdad? El jueves a esta hora, Pilar, ya sabremos si la fortuna se ha portado con Castilla y León mejor que en los últimos años. Por si acaso, muchos apuran estos días para hacerse con los últimos décimos o participaciones y tentar un poco más a la suerte. Y lo viviremos en directo aquí, en Está Pasando. Sí, desde las 9 de la mañana, 9 menos 5, yo creo, empezaremos el programa. Estaremos en todas las provincias de Castilla y León contando ahí pues todas las novedades que se produzcan, veremos el sorteo y veremos a ver dónde cae, a ver si tenemos suerte y cae este año en la comunidad. Yo creo que vamos a dar suerte tú y yo, animando el sorteo. Que hace falta, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien, bueno, pues de momento, eso será el jueves, de momento mañana estamos aquí puntuales a partir de las 12:30, ya lo saben, aquí en Está Pasando. Hasta mañana y gracias. Disfruten, adiós. Adiós.